Listo, ahí empezamos a grabar. Entonces, la mayor utilidad, uno de los mayores usos que se le puede dar a AutoCAD es la solución de problemas con vectores, ¿sí? Obviamente, al momento de solucionar un vector, nosotros tenemos que tener en cuenta qué estamos haciendo, ¿no? Conocer la teoría mínima de vectores. Generalmente uno hace uso de algo que se llama la calculadora geométrica. Esta comenzó por allá como en 1990, comenzó siendo un complemento de AutoCAD, después ya la integraron al programa como tal. Este la carga en memoria, ¿sí? Lo que quiere decir que no queda almacenada en la caché, sino que cada vez que ustedes salen y vuelven a entrar al programa, pues este se reinicia, ¿ok? Entonces, para ingresar a ella, entonces basta con escribir. Si ustedes, por ejemplo, escriben aquí una expresión 3 más 18, él les va a botar un error, ¿sí? Si ustedes escriben cal y él ya les escribe aquí como, les dice así, aquí como ingréseme una expresión, entonces pues usted ya puede ingresar 3 más 18, por ejemplo, y él ya le va a botar 21, ¿sí? Podemos hacer operaciones de pronto más complejas, teniendo en cuenta siempre la notación de la jerarquía de las operaciones. ¿Sí conocen la jerarquía de las operaciones? Sí, señor. Busquémosla de todas formas por aquí, para el que no la conozca. Jerarquía de operaciones. Esto sale mucho por ahí en jueguitos de Facebook y todo eso, donde dice que me gusta más este. La jerarquía de operaciones siempre se resuelven primero los paréntesis, los corchetes, después se resuelven las potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones. Y cuando ya todo solamente me quedan sumas y restas de izquierda a derecha, entonces la soluciono. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Este tipo de ejercicios son típicos que uno ve por ahí, donde la gente hay veces como que hace esta operación y después la multiplica por esta, ¿sí? Y hacen esta división, la elevan al cuadrado, y cuando ya todos se reduce a más y menos, pues sí se hace la operación, como en este caso. Aquí resuelven 7 más 5, 12, después resuelven ese paréntesis, ¿sí? O sea, quedó resuelto este paréntesis, multiplican acá, entonces aquí me queda 36, ¿cierto? Aquí me queda entonces 4 y 2, entonces me queda 4, 8 y 2 me queda 4, el cuadrado entonces me da menos 16, más 1, ¿sí? Y cuando ya todo está en más y menos, entonces ya es de izquierda a derecha, ¿ok? Ahí ve la gente comete errores bobitos, bobos, como, no es que esto está muy, un ejemplo. Bueno, ustedes cuando encuentran ahí ejemplos, por ejemplo, este tipo, cosas así, que cogen y aquí resuelven primero, hacen como menos 300, hacen toda esta operación, restan 300, ese 300 lo multiplican por esto y después le suman 56. Entonces ustedes ya saben, cuando les pongan esos retos, pues ya saben cómo se solucionan a partir de esto. Paréntesis, corchetes, después hacen las potencias, las raíces cuadradas, división, multiplicación y tienen que llevarlo todo al plano de sumas y restas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ingresan algo en AutoCAD, él sigue la misma lógica. Entonces, si ustedes le ponen, por ejemplo, una operación como 35 dividido 7, ¿sí? Y eso lo multiplican por 4. Entonces, ¿qué creen qué respuesta me va a dar ahí? Veinte. Listo, 20, ok. También ustedes pueden hacer asignación de variables. Entonces, pueden decir, por ejemplo, que con cal, entonces voy a decir que R, ¿sí? Por ejemplo, va a ser igual a hagamos, por ejemplo, SQRT. ¿Qué es SQRT? Raíz cuadrada. Exacto. Square root. ¿Listo? Raíz cuadrada.
¿Raíz cuadrada de qué? Entonces le decimos, por ejemplo, de 2500 y multiplicado por 6. Ah, listo. Entonces me dice 300. Muy bien. ¿Sí? Y después entonces yo puedo, por ejemplo, hacer operaciones con esas mismas variables. Entonces le puedo decir que a R le reste 200 y me va a dar 100. ¿Sí? O sea, es como una consola muy facilita de usar, muy intuitiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo accedemos a ella? Escribiendo cal. Los que lo tengan en español, no sé si les funciona así. Por favor, los que lo puedan, verifíquenlo. Eider Andrés Cruz. No, lo llame lista, no estoy llamando lista. Porque pues en teoría no se debería hacer. Entonces los que lo tengan en español, por favor, verifiquen si al escribir cal les bota la calculadora geométrica. Sí, ok. Entonces, bien. Pero pues obviamente no tenemos una calculadora geométrica de un programa como AutoCAD para hacer sumas y restas, ¿no? Ni operaciones. Para eso tenemos el celular, la calculadora. Debemos hacerle uso basado en lo que necesitamos. Entonces, hagamos un ejercicio muy fácil. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dibujar un home. Vamos a dibujar un rectángulo. Ahora se me perdieron los rectángulos. Sí, vamos a dibujar un rectángulo. Y en la mitad de ese rectángulo vamos a dibujar un círculo, ¿sí? Que tenga un tercio del radio de la diagonal, ¿sí? Entonces aquí, por acá, tan, y digamos que esto viene siendo un tercio. Vamos a hacer esta figura, ¿sí? Obviamente, pues, ¿cómo lo haría uno? Pues uno cogería, mediría la distancia que hay de aquí a acá, le saca un tercio y lo coloca acá, ¿cierto? ¿Cómo lo haría uno normalmente? Entonces uno viene aquí en Annotate, dimensión, viene acá. 7468 lo divide entre 3 y ese es el radio que... ¿Qué pasó? Ahora se puso lento esta cosa. Ok. ¿Sí? Y ese es el radio que vamos a colocar acá. Pero lo vamos a hacer haciendo, lo vamos a realizar haciendo uso de la calculadora geométrica. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos hallar el punto intermedio entre dos puntos, por allá en sus clases de geometría del colegio, ¿qué hacía uno cuando quería hallar la geometría, el punto intermedio entre dos puntos? Por ejemplo, tenemos aquí un punto, eh, tenemos aquí un punto, tomamos esta coordenada, en 100,0, 100,0 y vamos a tener otro punto por aquí en 200,0. ¿Listo? ¿Cómo hallo el punto intermedio? Yo sé que aquí es 150, pero ¿cómo se halló? ¿Cómo se halla este punto intermedio entre dos puntos? Analíticamente. Se llama la mediatriz, pero ¿cómo se halla analíticamente el punto intermedio entre dos puntos? ¿Qué operación se hace o qué operaciones se hacen? Yo sé que aquí me da 150,0. Pues, perdón, Tranquila. yo sumaría 100 y 200 y luego lo dividiría entre dos. Exacto. Sumo X con X, Y con Y y lo divido entre 0. Entre 2, perdón. ¿Listo? Entonces, 100 más 200 me da 300 y lo divido entre 2 me da 150 y 0 más 0 me da 0 y divido entre 2 pues me da 0. Entonces, así me hallo el punto intermedio acá. Entonces, esa lógica la tenemos que mantener aquí. Nosotros vamos a hallar el punto intermedio entre acá, entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque ese es el centro del rectángulo y pues es la diagonal.
Y recuerden que la instrucción es hacer un círculo en la mitad del rectángulo que tenga un tercio de la diagonal. ¿Sí? No se les olvide eso. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya sabemos que es sumando. Tenemos que tener aquí otra salvedad, muchachos, y es que la calculadora geométrica es un comando invisible. ¿Qué quiere decir que sea invisible? Que lo puedo usar dentro de otro comando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, hagamos un círculo. ¿Sí? Yo hago un círculo, digamos que estoy muy alejado. Y yo digo, uy, no veo dónde, tengo que seleccionar en la ventana dónde lo voy a seleccionar, dónde lo voy a posicionar. Entonces yo escribo apóstrofe, zoom, ¿sí? Que voy a hacer zoom, ¿sí? Para que me llame un comando que también es invisible como zoom, ¿sí? Y me dice, listo, entonces haga escala de donde quiere hacer zoom. Listo. La hice y vean que me devolvió al comando de círculo. ¿Ok? Y aquí pues ya coloco que quiero que el centro sea acá y tanto. Entonces la calculadora geométrica funciona igual. Es un comando invisible. O sea, así está haciendo círculos o lo que sea, lo puedo llamar para hacer una operación, para hacer uso de una variable que tengo almacenada en él, lo que sea. ¿Vale? ¿Entendido o no entendido? Sí, señor. ¿Cómo lo llaman? Haciendo uso del apóstrofe. Listo. Entonces vamos a hacer un círculo. ¿Listo? Entonces le vamos a decir círculo. Él me dice, especifica el centro. Listo. Entonces aquí, pilas acá. Vamos a decirle que me tome el centro entre estos dos puntos. Pero yo tengo que indicarle a él cuáles son los puntos. ¿Cómo voy a indicarle yo cuáles son los puntos? Entonces voy a hacer uso de algo que se llama endpoint. ¿Listo? Endpoint. ¿Qué quiere decir eso? AutoCAD yo le voy a decir, mire, yo le voy a seleccionar este elemento y usted por favor dígame dónde termina ese elemento. Deme la coordenada donde termina ese elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea. Tenemos esta, bueno, supongamos que esto es una línea. ¿Listo? Que esto es una línea que termina acá, que inicia acá y termina acá. Esa línea obviamente tiene un centro. Supongamos que el centro está acá. ¿Ok? Cuando yo le digo AutoCAD, dígame el punto final, endpoint, ¿sí? Él me va a decir, listo, selecciona la entidad. Entonces yo tengo que seleccionar qué lado quiero que me seleccione él, partiendo desde el centro. No importa donde yo seleccione, eh, si es acá, 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 él siempre me va a tomar el punto final. Si lo tomé de la mitad, hacia allá. Ahora, si lo tomé de la mitad hacia la izquierda, no importa dónde lo seleccione, él siempre me va a arrojar el punto final. ¿Vale? ¿Sí? ¿O no? ¿Entendido o no entendido? No, profe, no lo entendí. No. ¿No? Ok. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer uso, venga a ver si lo podemos llamar acá. Pero yo limpio la pantalla. Endpoint. Ah, qué bola. Cal, hagamos un ejemplo. Y él me dice entonces endpoint o end. Creo que con end funciona. Entonces me dice, listo, selecciona la entidad. Como les dije, voy a seleccionar cualquier entidad. En este caso, supongamos que esto es una sola línea. Hagámoslo más fácil para que me entiendan más fácil. Vamos a hacer una línea que va a empezar en 100,50, ¿sí? Y que va a terminar en 300,400. Listo, veamos. Olvidemos por el momento el rectángulo. Entonces no se les olviden estas coordenadas. ¿Cuáles fueron? 100,50, que vendría siendo este, y este vendría siendo 300,400. Anotémoslo si quieren acá. Entonces estos son 100,
100,50, no sé por qué está rosada, bueno, no sé. 100,50 vendría siendo este punto, y este punto de acá vendría siendo ¿qué? 300,400, ¿vale? ¿Sí? Yo ya sé cuáles son los puntos, pero yo no quiero meter el valor. Siempre pensemos en la automatización. Lo importante es que el computador, cuando usted hace en un computador, el computador no es inteligente. Él toma información, pero usted le dice de dónde tomarla. ¿Ok? Eso de supercomputadores, computadores inteligentes, eso no existe. El que piensa es el humano. El humano es el que le dice al computador qué hacer. ¿Listo? Entonces usted aquí le va a decir que le tome el punto final, porque ese punto usted lo va a usar en otro lado. Entonces la idea es que usted no se ponga a colocar 100,50, por ejemplo, como en el caso aquí que tenemos del rectángulo. En teoría usted no conoce dónde están esos puntos. Nosotros aquí sabemos dónde quedaron, pero nosotros no, en teoría no deberíamos saber. Entonces yo, mediante la calculadora geométrica, le digo, bueno, voy a hacer uso de algo que llama endpoint. Se coloca como end. ¿Listo? Y él me dice, listo, seleccione la entidad que quiere trabajar. Entonces, aquí era donde yo les decía. Esta línea obviamente va a tener un punto intermedio, un punto medio, que va a ser la mitad de la línea. ¿Sí? De aquí para allá y de allá para acá. Entonces, no importa dónde seleccione usted la línea, siempre y cuando sea de la mitad para allá, no importa si selecciona acá, si selecciona acá, si selecciona acá, si selecciona acá, siempre le va a botar la coordenada final. Ahora, si usted quiere que le bote esta, entonces usted tiene que seleccionar de la mitad hacia allá, ¿sí? No importa dónde la seleccione, donde usted haga clic, él le va a botar esta coordenada. ¿Ok? Generalmente uno siempre pues selecciona lo más cercano al borde, pero pues para que lo sepan, el punto medio es como el punto de transición. Entonces cuando vayan a seleccionar una entidad, selecciona la cercana al bordecito, ¿vale? ¿Y qué me va a devolver él? Ah, carajo. Borremos todo esto. ¿Qué me va a devolver él? Pues la coordenada que le estoy diciendo. Entonces él me dice, listo, Cal, seleccione la entidad para descifrar. Entonces aquí yo le digo, bueno, miren, recuerden, mire que él no me bota aquí nada de ortogonalidad ni nada. Se deja seleccionar, pero ustedes tienen que tener cuidado con eso. Entonces ustedes seleccionan acá y vean lo que él me devuelve. Me devuelve 300,400, que fue el valor que le dije acá. Ahora, si le digo lo mismo, pero al otro lado, Cal, y le digo end, entonces él me va a decir, listo, ahora, ¿qué punto quiere que le descifre? Entonces yo le voy a decir, bueno, descifreme este. Vean que yo no lo escojo directamente acá, sino selecciono por aquí. Y él me devuelve 100,50. ¿Listo? Mejor, Parrado. Claro que sí, profe, ya. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno hace uso de AutoCAD. Que él sea el que me dé las coordenadas. Porque yo aquí divinamente, pues le podría hacer list, ¿cierto? Y le podría decir, bueno, dígame las coordenadas de esta cosa. Y él, mira, aquí tiene unas coordenadas. Pero pues, ¿para qué? Usemos la inteligencia artificial, porque todo esto viene siendo inteligencia artificial. Bueno, entonces le voy a decir, listo, tráceme por favor un círculo. Entonces devolvámonos, círculo. Listo, círculo. Y él me dice, bueno, indíqueme por favor el centro de ese círculo. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero que el centro sea la mediatriz o el punto medio de la diagonal. Yo podría hacer clic acá, pero le voy a decir, no, calcúlemelo usted. Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces hágamelo usted de la siguiente forma. Llamemos la calculadora, acuérdense que usan apóstrofe, cal, y me dice, listo, por favor ingrese la expresión, entonces yo le voy a decir, bueno, por favor un punto final, 2 puntos que yo le voy a dar, súmemelos y digámoslos entre 2, ¿sí? Que eso fue lo que hablamos ahorita entre 100 y 50, ¿se acuerdan? Entre 100 y 200, ¿se acuerdan? Súmelos, divídalos entre 2. Y ese va a ser mi punto medio. Entonces el resultado de esto es un punto medio. O un punto, una coordenada X, una coordenada Y, una coordenada en Z. Entonces yo al darle aquí Enter, él me va a pedir las dos entidades. ¿Listo? Entonces él me dice, bueno, seleccione la entidad. Entonces yo digo, bueno, acá o acá da igual porque el punto final es este, entonces voy a seleccionar aquí. Y él me dice, listo, seleccione la otra entidad. Entonces acá o acá no importa, entonces lo hago por aquí. Listo. Ah, ok, él ya me tomó el punto medio.
¿Sí lo ven? Y yo no tengo ni idea cuáles son las coordenadas. ¿Vale? Ahora él me dice, listo. ¿Cuál quiere entonces que sea el radio? Entonces aquí yo digo, bueno, ¿cuánto fue que dijimos? Yo digo, bueno, el centro, el radio va a ser 1/3 de la diagonal, pero yo tengo que medir la diagonal. Yo no sé cuánto mide la diagonal. Entonces tengo que tomar la medida de la diagonal mediante la calculadora geométrica y ingresarlo acá. Entonces aquí vuelvo a llamar a la calculadora geométrica, cal, ¿sí? Y le dice, listo, la expresión. Entonces aquí vamos a hacer uso de una expresión que se escribe de la siguiente forma, se las escribo por acá. Entonces, dist, él me dice, bueno, tómeme la distancia entre dos puntos. Entonces lo podemos hacer como, de nuevo, end, ¿sí? Pero vean la diferencia que antes aquí quedamos puesto, un más. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Para calcular el punto medio, nosotros colocamos un más. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? En caso de que no lo sepan. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Para eso hay una fórmula que debe estar por acá. Entonces él coge y resta. Ustedes tienen que escoger un punto 1, un punto 2, punto 1, punto 2, y pues mantener los valores, ¿no? O sea, si este es el 1, entonces este es x1, y1, y si este es el punto 2, entonces este es x2, y2. Y lo que hacen básicamente es restar x2 con x1, la elevan al cuadrado y se la suman a la resta de y2 menos y1 al cuadrado. La raíz de este coso, de esta expresión, es la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que eso también seguramente lo vieron en el colegio? ¿Sí? Y pues si se dan cuenta, esto se parece a esto, ¿no? Solamente que yo no voy a hacer la operación, yo le voy a decir a AutoCAD, mire, tómeme la distancia entre estos dos puntos. Y AutoCAD internamente va a hacer esta operacióncita de acá. ¿Sí o no? O sea, yo le voy a decir a él, tome entonces la distancia entre un punto dado, otro punto dado, y devuélvame, ¿qué me va a devolver? Un valor. Cuando lo hicimos con la otra expresión que manejamos, si se acuerdan por aquí, nosotros la expresión que aquí manejamos, ¿cuál fue? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, miren. Acá lo que hicimos fue, súmame los dos puntos que le voy a decir, dividámoslos entre dos. Aquí yo le estoy diciendo es, tómeme la distancia entre dos puntos, por eso aquí agrego el dist y ya no coloco un más, sino coloco una coma. ¿Vale? Entonces aquí le digo, tómeme la distancia entre dos puntos y como es un tercio de esa distancia, entonces divídamela entre tres. ¿Sí o no? Vean la diferencia. Dist con un más y aquí solamente es end más end. Perdón, aquí está mal. Aquí es coma. La distancia entre un punto dado y un punto dado y dámela entre tres. Bueno, y entonces me va a decir, listo, entonces indíqueme cuáles son los puntos que tengo que tomar. Entonces aquí pues es lo mismo, lo que hemos hecho. Entonces un punto vendría siendo este y otro punto vendría siendo este. Y vean, ahí ya me queda un círculo inscrito dentro de un rectángulo, el cual tiene un tercio del diámetro, perdón, el radio, o el radio es un tercio de la diagonal de ese rectángulo. ¿Sí o no? ¿Lo podríamos verificar? Pues no está de más. Entonces verifiquemos, mediante calculadora geométrica, verifiquemos la distancia entre esos dos puntos y dámosla entre 3. ¿Sí?
y digámosle que fueron estos dos puntos, y él me arroja entonces 2489. Si hacemos list del círculo, le damos enter, entonces vemos que el radio fue 2489, que fue lo mismo que me dio acá. Entonces, sí fue igual. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, no es necesario que yo coloque los valores, yo ingrese los valores. Aquí ya empezamos a ver entonces la utilidad de AutoCAD cuando lo automatizamos, ¿sí? Cuando le empezamos a meter. Estos son como los primeros pasitos de programación de inteligencia artificial del asunto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, señor. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok. Esto tiene un gran uso, como ya les dije cuando arrancamos, es en la solución de vectores. ¿Sí? La calculadora geométrica se usa mucho. Bueno, en realidad son muy pocas las personas que conocen calculadora geométrica. Y también Autolisp, también hay mucha gente, muy poquita gente que lo conoce. Gente que dice saber AutoCAD y lo saben muy bien, pero desconocen ese tipo de herramientas que les pueden facilitar la vida. Entonces, antes de hablar de vectores, tenemos que hablar de la teoría de vectores. Entonces, vectores, si ustedes se acuerdan por allá de sus clases de geometría en el colegio, si lo vieron, el vector se define por tres cositas. ¿Sí? El vector lo define una magnitud, un sentido y una dirección. No puede faltar ninguno de los tres. ¿Cuál es la dirección? El ángulo. ¿Sí? El sentido es cuando hablamos de sureste, noroeste, nororiente, suroriente, todo eso. Ese es el sentido. Y la magnitud es el valor. Tantos newton, tantos metros por segundo, tanto si es campo eléctrico, se me olvidó el valor del campo eléctrico. Henrios creo que es, no me acuerdo muy bien. ¿Ok? Siempre entonces aquí es el valor de ese vector. Magnitud, dirección y sentido. Entonces un vector debe estar definido por uno de los tres. Tienen que estar los tres, perdón, para poder decir que el vector está definido. Si falta alguno, pues no es un vector. ¿Listo? Cuando nosotros vemos entonces los vectores generalmente tienen dos formas de representarse. Normalmente uno trabaja con los unitarios, los vectores unitarios cartesianos, que no es más que asignarles una dirección, un sentido y una magnitud a los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces seguramente ustedes han visto esto, I, J, K, donde I es el vector unitario de X, ¿cierto? J es el vector unitario de Y y K es el vector unitario de Z. ¿Entendido? Venga, muchachos, yo tengo una duda. ¿Yo dejé la sala abierta o hay gente pidiendo entrar? No. Ah, no, solo es que asistió muy poquita gente. Solo asistieron 30. ¿Listo? Entonces, estos son los vectores unitarios cartesianos. Esto lo tienen que saber ustedes muy bien, porque básicamente son la forma en que yo represento vectores. Ya vamos a ver cómo es eso. ¿Listo? Entonces, si venimos por acá, ya sabemos que I, J, K son los vectores unitarios cartesianos. Entonces, pues si es unitario, esto vale 1, 1, 1. Tiene la dirección del eje, tiene la dirección y el sentido del respectivo eje. ¿Sí? Tan, tan, tan. ¿Vale? Ahora, un vector se define por sus coordenadas. Entonces, nosotros podemos representar un vector de dos formas, por sus componentes rectangulares o por la representación cartesiana. ¿Listo? Básicamente es lo mismo, solamente que en uno pues se escribe con comas y en el otro se escribe con más. Entonces, pensemos aquí que este es mi origen
y tengo un vector A. Ah, bueno, usemos el mismo color porque voy a cambiar de color. Tengo un vector A definido en este punto A, ¿listo? Y pues yo tengo como cuando ustedes empiezan a, a la parte de, tienen que llegar a un punto partiendo desde acá. Entonces, usted puede ir así, usted puede ir así, puede ir de todas las formas. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues avanzar algo en X y avanzar algo en Y para llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces aquí lo hacemos lo mismo. Hay muchas formas de llegar, pero la forma más fácil es usando las coordenadas cartesianas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, para llegar desde el origen a A, entonces yo me muevo tanto en X, lo voy a poner de otro color, pongámoslo rojo, borremos el origen. Ah, carajo. Borremos el origen, pongamos esta línea en rojo. Entonces me muevo algo en X, ¿sí? También vengo y me muevo entonces un determinado valor en Y me muevo también algo en Z, ¿cierto? Entonces me vengo por acá, volteo por aquí y subo. Como cuando ustedes les dan indicaciones para llegar a una dirección. Entonces les dicen, siga 2 cuadras hacia allá, después voltea a la izquierda y después vuelva a voltear a la derecha. Si usted tuviera un helicóptero, pues iría directamente a ese punto en la calle, pero pues tiene que pensar que tiene unas restricciones. Entonces usted se va por aquí, 2 cuadras, después sube y después vuelve a bajar y listo, llegó al punto final. Entonces piensen las coordenadas rectangulares como unas direcciones, tienen que ir a cierto punto. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final del ejercicio el vector A va a ser como, yo no entiendo por qué eso está rosado, pero bueno, me muevo tanto en X, me muevo tanto en Y y me muevo tanto en Z. Siempre la coma, no se les olvide. ¿Sí? Así se representa entonces rectangularmente un vector. Tanto en X, tanto en Y y tanto en Z. ¿Vale? ¿Qué viene siendo esto? A en X, A en Y y A en Z. Tan, tan, tan. ¿Ok? Entonces, ustedes normalmente lo pueden ver así. ¿Cómo distinguen ustedes qué es un vector? Aquí yo cómo lo estoy usando. Cuando vean negrita, en la notación que estoy usando en este documento, cuando vean con negrita es un vector. Cuando lo vean sin negrita es un escalar. Escalar es un número. ¿Vale? En los libros, ¿cómo lo suelen representar? El escalar normal y cuando es un vector, ¿qué han visto que le ponen? Una flechita aquí encima. ¿Sí o no? Entonces no se dejen confundir. Hay veces pasa mucho que usted está leyendo un libro o está consultando un libro y se pasa a otro y cambia la anotación y usted queda loco. Entonces es importante que sepa eso. Entonces aquí en mi documento, cuando vean la negrita, estoy hablando de un vector. Cuando no vean la negrita, no estoy hablando de un vector. ¿Listo? Entonces aquí X, Y, Z. ¿Ok? Ese mismo vector aquí lo puedo representar mediante coordenadas cartesianas haciendo uso de los vectores unitarios cartesianos. ¿En qué varía? La misma vaina, solamente que vean cómo es la notación ahora. Me sigo moviendo algo en Y. eh, me sigo moviendo tanto en X. ¿Cuál hemos usado acá? Creo que el azul. Me muevo tanto en Y. Bueno, ha sido naranja, creo, pero no importa. Y me muevo tanto en Z. ¿Sí? O sea, eso no cambia. Y lo que me sigue, y lo que me muevo sigue siendo el mismo valor. Si aquí me moví 5, 6 y 7, y aquí fue también 5, 6 o 7. 5, 6, 7. 5 en X, 6 en Y, 7 en Z.
Solamente que aquí, entonces, como lo voy a representar con los vectores cartesianos, entonces tengo que hacer uso de ellos. Entonces, si aquí representé el vector A igual a, ¿cuánto habíamos dicho? 5,6,7, ¿sí? 5 en X, 6 en Y, 7 en Z. Entonces aquí, cuando es cartesianamente, entonces también va a ser 5. A es igual a, ya no coloco paréntesis, y hago uso de IJK. ¿Sí? Con eso yo le indico que entonces, si es I es lo que me mueve en X, si es J es lo que me mueve en Y, y si es K es lo que me mueve en Z. ¿Listo? Entonces aquí puedo decir 5I más 6 en J más 7 en K. ¿Listo? Si nos damos cuenta, es igual, solamente cambia la notación. A veces también van a encontrar ustedes que a estos IJK les ponen como una especie de sombrerito. ¿Cierto? ¿Sí los han visto? Le ponen un sombrerito o la ponen así como yo la puse acá en negrita. ¿Listo? O lo dejan así, no importa. Hasta ahí cómo vamos, ¿bien? ¿Alguno perdido? ¿Todo bien? Listo. Entonces ya sabemos representar vectores. Cuando nosotros decimos, bueno, con esto ya puedo entonces yo determinar dirección y sentido, ¿sí? Siendo la dirección el ángulo y el sentido, pues hacia dónde está orientado, ¿vale? Me faltaría definir algo, que es que la magnitud del vector A. ¿Cómo hago eso? Pues es muy fácil. Cojo el valor en X, lo elevo al cuadrado, se lo sumo al valor de Y elevado al cuadrado y se lo sumo al valor de Z elevado al cuadrado y toda esa suma le saco la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, si lo llevamos a los valores que teníamos, entonces A, vean que ya está sin negrita, vean que aquí estaba con negrita, aquí está sin negrita, significa que esto es una magnitud. Entonces A es igual a, a la raíz cuadrada, entonces SQRT, ¿sí? De 5 elevado a la 2 más 6 elevado a la 2 más 7 elevado a la 2. ¿Sí? Porque son las coordenadas. Cada una de las coordenadas elevado al cuadrado, la suma, le saco la raíz y esa es el magnitud del vector. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a dar como resultado un valor, 40, 50, 60, 70, lo que sea. No me va a dar una coordenada. Mientras que esto sí es una coordenada. X tiene valores X, Y, Z. Esto es un valor entero, o bueno, es un número, podría decirse sí, entero. ¿Vale? ¿Entendido, muchachos? ¿Hasta ahí bien? Listo. Aquí, por favor, mucha atención. Aquí mucha atención porque aquí es donde la gente más se confunde. ¿Vale? Entonces. Una vez hallar su magnitud, debo hallar su dirección. Generalmente en vectores ustedes no van a ver que les den el sentido. O sea, no van a ver que un vector diga tanto sureste o noroeste. No. Uno con la magnitud y la dirección puede saber dónde está ese vector orientado, dónde está ubicado. Generalmente uno trabaja el plano, los vectores, en un plano cartesiano. Entonces uno con saber en qué cuadrante está, recordemos los cuadrantes, ¿sí? Los cuadrantes del plano cartesiano son estos. Uno con saber en qué cuadrante está orientado, ¿sí? A partir de la magnitud y las direcciones de los vectores cartesianos, pues uno ya sabe cómo es su sentido.
Entonces no lo van a ver ustedes muchas veces. ¿Listo? Este vector es el mismo que está acá. Entonces no se asusten. ¿Ok? Para saber entonces la dirección, pues es muy fácil. Cojo y hago esta relación matemática que básicamente es coger la coordenada en X y dividirla entre, ¿qué? ¿Qué es A? La magnitud. Es la magnitud. Entonces cojo el valor en X, 5. Supongamos que esto de acá me dio igual a 45, supongamos. ¿Sí? Esta cosa. Me dio 45, entonces yo cojo 5, divido 45 y hago coseno a la menos 1 para hallar ¿qué? ¿Qué me interesa hallar acá? Alfa, beta y gamma. Ya vamos a ver qué es alfa, beta y gamma. Esperen que ahora no pude. Sí, entonces cojo la coordenada en X, la divido entre la magnitud. ¿Por qué coseno a la menos 1? Porque me interesa hallar alfa. Y entonces, pues el coseno, cuando pasa al otro lado, como cuando estamos resolviendo ecuaciones, pues él no pasa a dividir, sino pasa como a la menos 1. O lo que llamamos el arcoseno. Hay veces lo encuentran así, arccoseno. ¿Listo? Coseno a la menos 1 de A en X sobre A. ¿Listo? Y pues aplica para Y y aplica para Z. Aplica beta y gamma. ¿Vale? Pero que entonces, la pregunta viene entonces, ¿qué es alfa, beta y gamma? Entonces veámoslo aquí. Alfa, beta y gamma son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados. Ya lo vamos a ver en el plano 2D, que es el que normalmente uno ha trabajado toda su vida, ¿sí? Bueno, su vida hasta el momento, porque aquí su vida al ingresar a la universidad les va a cambiar. Entonces, hasta normalmente uno lo trabajaba en X y Y, pero tenemos que empezar a adecuar nuestra cabecita a pensar en 3D. Entonces, cuando decimos conocernos directores, entonces directores, pues básicamente es de dirección. Él me va a decir entonces alfa es el ángulo que va a formar el vector con X. Esto es alfa. Beta es el ángulo que va a formar el vector con Y. Y gamma es el ángulo que me va a formar con Z. Aquí entonces empezamos a hablar de lo que nosotros conocíamos hasta el momento. Cuando nosotros trabajábamos algo en nuestro sistema hermoso, conocido como XY, nuestro plano cartesiano normalito, ¿sí? Y nosotros decíamos, bueno, vamos a hallar el ángulo, un vector, un valor dado, vamos a cambiar por aquí el color, ¿sí? Por ejemplo, ahí, listo, acá, ok. Entonces decimos, listo, este valor acá es 4,5, por ejemplo. Esta coordenada acá. 4,5. ¿Listo? O sea, aquí esto es 4,5 y parte desde el origen. Entonces me dice, bueno, halla el ángulo de eso. ¿Cómo yo hallo el ángulo de este valor, de este vector? Aquí esto vendría siendo un vector fuerza, lo que sea, es un vector. ¿Cómo hallo yo el ángulo de dirección de este vector? ¿Cómo lo hallo? ¿Los escucho? Como sesión de espiritismo, ¿hay alguien ahí? Muchachos.
¿Alguien? No, nada. Pues aquí hago uso del seno, coseno y tangente. ¿Listo? ¿O no? Sí, señor. No, pero borramos aquí algo. Creo que me quedó aquí. Normalmente esto es... normalmente esto es 3,4. Estoy poniendo un ejemplo que me sé. O sea, 3 en X, 4 en Y. Y pues si hago el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice Pitágoras? ¿Qué dice Pitágoras? Si esto vale 3 y esto vale 4, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces la hipotenusa viene a ser 5. 5 y básicamente es esto mismo que estamos hallando acá. Entonces si nos damos cuenta, la magnitud de un vector cartesiano se parece mucho a la forma en que yo hallo la hipotenusa por Pitágoras. Entonces aquí básicamente, ¿qué hago? Sumo los catetos al cuadrado y le saco la raíz. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces acá iría mi hermoso 5. ¿Sí? Entonces ese 5 iría por aquí también. ¿Vale? 5 acá, ta, ta, ta. Aquí ustedes dirán, pero yo no entré a la universidad a ver algo que ya vi en el colegio. Y sí, efectivamente, ya vamos a darle la utilidad a todo esto. Ay, borré lo que no debía. ¿Listo? ¿Cómo es entonces este ángulo que tenemos acá, ya, digamos que es teta? Entonces ahí hago uso de cualquier identidad, seno, coseno, tangente. ¿Cuál usarían ustedes para hallar este ángulo? Recordemos que generalmente la dirección se mide respecto al eje en X. Tiene esta. Coseno. Usaría el coseno. ¿Qué me dice el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. El adyacente perdón, el coseno de teta, entonces va a ser el adyacente, donde si lo pensamos aquí, entonces esto vendría siendo 3 acá y por aquí, 4 acá. ¿Sí? Entonces el adyacente, ¿cuál es? El que está pegadito a él. ¿El opuesto cuál es? Es este que está acá. Entonces el adyacente vendría siendo 3 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto nos da esa división? ¿Cuánto nos da 3 dividido 5? 0,6. Y el coseno a la menos 1 de ese valor, ¿cuánto nos da? 53.13. Listo. Entonces quiere decir que teta, en este caso, es 53. Démoslo 53. Listo, muy bien. Entonces ya hallamos teta. La gente diría, bueno, ¿y cuánto entonces vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto debería valer? Este valor, este de acá. 37, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto mide 90 grados. Entonces, si lo llevamos aquí a este caso, donde decimos, bueno, alfa es el ángulo que forma el vector con X. Entonces, ok, entonces esto aquí ya renombrémoslo. Se va a llamar alfa. Este va a ser alfa. ¿Sí? Para conservar la notación. Alfa es el ángulo que mantiene con respecto a X. El ángulo que forma el vector con B, con Y, viene siendo beta.
¿sí? En este caso, ¿habría gamma? ¿Si es gamma el otro? Sí, gamma. ¿Habría gamma o no habría gamma? ¿Qué dicen? Sería cero, ¿no? Sería cero. Entonces aquí ya sabemos que gamma vale cero. Entonces en el plano, en 2D sabemos que gamma vale cero. Y beta entonces es el valor que hay entre, es el ángulo que hay entre y y el vector. Esto funciona muy bien acá y aquí la gente lo entiende muy fácil. Entonces ya sabemos, alfa es el ángulo que hay con X, beta con y gamma con Z. Z vale cero. Pero entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos, cuando, por ejemplo, el vector no está acá, sino está por acá? O más fácil. Aquí verificamos y nos dio, si se dan cuenta, nosotros hicimos uso de esta ecuación, que es la misma ecuación que tenemos acá. Coordenada en X sobre el, la magnitud del vector. ¿Cuál es la magnitud de nuestro vector en este caso? La hipotenusa. Si hacemos lo mismo para hallar beta, ¿cuánto nos daría? Matemáticamente, no por resta. Entonces, si lo hacemos igual, si hacemos la expresión matemática, entonces decimos que coseno de beta, si seguimos esta notación de acá, es el valor en y sobre el valor del vector, que vendría siendo nuestra hipotenusa. Y pues vean que no estamos violando ninguna ley matemática ni nada por el asunto. Si estamos hallando este ángulo de acá, pues tiene todo el sentido que el adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces aquí tenemos 4 quintos. ¿Sí? Y coseno a la menos 1 de 4 quintos da 36,86. Me marca aquí la calculadora, que vendría siendo 37. ¿Sí? Entonces vean que, ok, sí tiene sentido, sí funcionan las fórmulas. Pero entonces ahora les pregunto, muchachos, por favor hagan el siguiente cálculo. Calcúlenme esos dos vectores, pero ahora cuando tenemos esto, este escenario, ya no es este vector, sino es este vector, donde pues seguimos teniendo X y Y, obviamente. Permítanme, yo extiendo esto por aquí. ¿Sí? Aquí obviamente sigue siendo 3. O sea, lo que hicimos fue como una reflexión, entonces esto sigue valiendo 4, esto sigue siendo 5. Aquí seguimos teniendo 4, 3, por lo que este punto, entonces aquí vendría siendo ¿qué? 3, menos 4. ¿Sí? Entonces, por favor, ayúdenme. Aquí los punticos suspensivos. Entonces, por favor, díganme los cosenos directores cuando el vector es este. Este ya no, olvidémonos de este. Díganme los cosenos directores de este caso. ¿Cómo les da? Coseno de alfa y coseno de beta. O bueno, díganme alfa y díganme beta. Sabiendo que alfa es con X y beta es con Y. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Sí hay alguien haciéndolo?
¿Cuánto les dio alfa? Alfa vendría siendo, usemos naranja. Alfa vendría siendo este, ¿cierto? Recordemos que alfa es el ángulo que forma el vector con X. Entonces alfa, si nos damos cuenta, pues entonces alfa va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿De qué? Del valor en X, vendría siendo 3, sobre el valor de la magnitud del vector. ¿Cuánto es la magnitud del vector? 5. ¿Cuánto les da esto? Coseno más 1 de 3 quintos. Pues ya lo hicimos acá. ¿Cuánto nos da? 53. Muy bien. O sea, nos damos cuenta que no importa si está orientado arriba o abajo, el ángulo sigue siendo el mismo. Y pues tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo así y en este caso es así. Ahora la cosa donde la gente se confunde es con, bueno, este no, con beta. ¿Cuánto les da beta? $143. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hice cogiendo a -4. Exacto. Entonces aquí decimos el coseno beta es igual al coseno a la menos 1 ¿de qué? Del valor en y. ¿Cuál es el valor en y? Menos 4 sobre 5, que es el valor del vector. Y esto cuando lo hacemos, nos encontramos con que nos da 143. 143 grados. Y ahí la gente donde dice, pero ¿por qué? Si es el ángulo respecto a y, ¿por qué me marca esa locura? ¿Por qué no me está dando este valor? ¿Sí? Y no, ¿por qué no me da 37 como debería darme? Entonces ahí es donde yo les digo, recuerden que se está midiendo beta es respecto a y. Si él baja, entonces pues está haciendo este angulote. ¿Listo? Y pues claro, si nos damos cuenta, pues aquí cuánto mide esto, 90. Y 53 que tiene acá, en alfa, pues me da 143. ¿Listo? Entonces vean que tiene su complique pequeñito. Pero si usted sabe respecto a qué se miden los cosenos directores, pues usted no va a tener ningún problema. Su vida va a ser muy fácil porque usted no se va a dejar confundir con nada. Usted va a ver que va a decir 143 y, ok, sí, tiene todo el sentido, porque como está en la parte negativa, en este cuadrante, pues me daría bien. Ahora, muchachos, lo mismo, pero aquí, los mismos valores, pero ahora acá. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da acá? Aquí, muchachos. Entonces, en este caso, pues tenemos que, seguimos teniendo aquí el 4, seguimos aquí teniendo el 3, y aquí seguimos teniendo el 5, ¿sí? O sea, eso no cambió, pero seguramente se van a cambiar los cosenos directores. Entonces, ¿cuánto les da en este caso? ¿Cuánto les da el alfa de acá y el beta de acá? Los escucho. ¿Cuánto les da el alfa de acá y el beta de acá? El alfa 143. El alfa les dio. ¿Quién le da más? ¿Quién le da menos? Aquí cometí un gravísimo error que ustedes no me dijeron. El 4. Ujú. Que aquí es 3 y aquí es 4.
O sea, si los tenemos punteaditos sería aquí así, si los tenemos punteadito aquí sería así. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da el X, el alfa? 127. Les da 127. ¿Quién le da más? ¿Quién le da menos? Entonces voy a anotar ese 127 por aquí. Ok. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, ¿Por qué? creería que sí, porque está en el lado negativo, ¿no? Hagámoslo por Pitágoras. ¿Cuánto me daría? Sí, este de acá. Supongamos que esto lo vamos a llamarlo teta, no vamos a llamarlo, para que no nos confundamos, vamos a llamarlo tau. Profe, ¿y no da los mismos 53? Ya vamos a ver por qué no. Por eso es que ustedes tienen que tener muy claro aquí. No se les olvide este 37 que nos dio por aquí, ¿no? Pero ya vamos a ver eso. ¿Cuánto me da tau? Olvidándonos de cosenos directores y sino sacándolo como nosotros sabemos sacarlo por nuestro teorema de Pitágoras o por nuestras relaciones. ¿Cuánto me da tau? Todo lo puedo sacar con seno, por ejemplo. Tau, o bueno, el seno de tau es igual a ¿qué? Al opuesto, ¿cuál es el opuesto? 3 sobre 5. ¿Sí o no? ¿Cuánto me da seno a la menos 1 de 3 dividido 5? 37. 37, muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no me dio 53? ¿Por qué no me dio 37? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me hicieron? Entonces, pues si aquí esto me da 37 y me está dando 127, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué creen que está sucediendo ahí? ¿Se volvió loca la calculadora? ¿Metimos mal el dedo o tiene toda la lógica del caso? Pues están opuestos por el vértice. Sí, o sea, aquí este de acá vendría siendo opuesto por el vértice con este de acá. Todo, todo tiene sentido. Pero ¿por qué les está dando 127 y no 53 o 37 como debería darnos si estamos usando los cosenos directores? Lo que estamos haciendo es usar las fórmulas que tenemos. El valor en X dividido la magnitud, valor en Y dividido la magnitud. Porque se está tomando, o sea, se están sumando los 90 grados que hay para llegar al eje X, ¿no? Al X que está a la derecha. No sé cómo Exacto. es Así. eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, pilas. Miren desde donde se está midiendo Y. Miren aquí en este caso desde donde se midió, por ejemplo, cuando lo hicimos en este cuadrante, hasta acá. Y por ejemplo aquí, miren, lo estamos midiendo todo esto. Entonces, por decirlo así, las partes positivas son nuestra referencia. Las partes positivas de los ejes son nuestras referencias y son desde donde se miden los cosenos directores. ¿Listo? ¿Cuánto les da beta? Menos 4 dividido 5, ¿cuánto me da? 143. Y coseno a la menos 1 me da 143. Ok, ¿dónde tengo yo 143? Entonces, él sí no es bobo. Él sí no dice, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Entonces Y va a hacer todo esto? No, el Y lo mide desde acá. Y claro, si esto mide 37, pues esto mide 53, ¿sí o no?
que viene siendo también opuesto a este vértice, donde este vértice es alfa. Y 53 más 90, pues me da 143. Por eso aquí me da 143. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor, profe. Para todos es cristalino como el agua. ¿Listo? Entonces siempre tener en cuenta en qué cuadrante nos estamos moviendo. Tener mucho cuidado con esto. Si es negativo, va al negativo. ¿Vale? Para cosenos directores cuenta la parte negativa o positiva. Si fuese Pitágoras normalito, pues lo sacamos así. Y ustedes hacen sus propias deducciones sabiendo ya entonces que si estoy acá, entonces tengo que a alfa, en este caso, a yotao y le sumo 90, que es esto que está acá, ¿sí? Y aquí le tengo que también que sumar 90 a estos ángulos que hay allí acá. ¿Listo? Recuerden la parte naranja, ¿cuál fue? Cuando estábamos en este cuadrante, entonces alfa si era normal, alfa era este mismo alfa, y beta si tuve que sumarle 90. O sea, si nos damos cuenta, entonces cuando estamos en este de acá, no le sumamos 180 a acá, sino nos vamos por la fácil, le sumamos 90 y ahí sí este valor de acá. ¿Vale? Es muy fácil. En realidad es fácil, solamente que hay veces la gente se enreda. Por eso lo expliqué como tan al detalle. ¿Todos entendieron? Entonces es eso que tenemos acá, miren, aquí ya se los había dibujado. Entonces tenemos un alfa, un beta y un gamma. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Estamos bien? Entonces cuando estamos en 3D, este vale, este sí tiene un valor. Cuando estamos en 2D, nos olvidamos de este de acá, porque vale 0. ¿Sí? Bueno, en realidad no vale 0, vale 90. ¿Listo? Porque pues pensemos que estamos trabajando desde aquí. Ese era el vector que estamos haciendo ahorita, al que le hicimos todos los ejercicios. Pensemos, estamos haciendo aquí esto. Entonces, eh, el coseno director vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay coordenada en z. Entonces, como no hay coordenada en z, entonces la división AZ sobre A, ¿sí? ¿Es igual a qué? A 0. ¿Y cuánto me da coseno a la menos 1 de 0? 90. 90 grados. Entonces, gamma vale 90 grados. Y pues tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en este plano, pues gamma viene siendo todo esto. ¿Sí? Desde el eje Z, vean donde lo estoy midiendo, hasta acá. Por eso vale 90. ¿Sí? Listo, señores. Entonces ya definimos la magnitud del vector y definimos su dirección. Tenemos completamente definido el vector. Pero tenemos que hacer uso de algo que se llama ahora. Nos vamos complicando de a poquito, nos vamos complicando la vida. Ahora vamos a hacer algo que se llama el vector unitario. El vector unitario como tal me determina la dirección o bueno, más que todo la dirección, la orientación del vector. ¿Vale? Entonces lo vemos dibujado en este sentido. Este es el vector unitario de este vector, del vector A. Bueno, ¿cómo se obtiene? Básicamente se obtiene cogiendo el vector
y dividiéndolo, recordemos, en negrita es el vector, dividiéndolo, ¿por qué? Cuando no tienen negrita, ¿qué es? Es un escalar, pero es la magnitud. Entonces, acordémonos que habíamos dicho que nuestro vector A era, ¿qué? 3,5, 3, no, ¿cómo era? 5, 6, 7, habíamos dicho inicialmente. 5, 6, 7, habíamos dicho por ahí, ¿cierto? Y supongamos, es una suposición, que la magnitud, o sea, cuando elevo esto al cuadrado y se lo sumo hasta el cuadrado y se lo sumo hasta el cuadrado, pues hagamos cuánto nos da. 25 más 36 más 49, 110, y la raíz cuadrada de eso me da 10 digamos que 10, me da 10,48. Supongamos que la magnitud del vector es 10. ¿Listo? Y el vector es 5,6,7. 5 acá, 6 acá, 7 acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el vector unitario, básicamente cogemos el vector y a cada una de sus componentes lo dividimos entre 10, que es la magnitud de ese vector. Entonces, al final del ejercicio, ¿qué vamos a tener? Que el vector unitario, de A va a ser igual a coger 5 y dividirlo entre 10, o sea, 0,5, 0,5 acá, ¿cierto? Y más, también puede ser coma, no se compliquen. Coger y dividirlo entre 10, o sea, perdón, coger y, la coordenada en y dividirlo por la magnitud, en este caso sería 6 dividido entre 10, entonces me daría 0,6 en j, más, ¿qué? Coger la coordenada en z y dividirlo entre la magnitud, entonces sería 0,7 en k. ¿Listo? ¿Por qué es importante definir este vector unitario? Porque él es el que me define como tal el sentido del vector. ¿Ok? Entonces, aquí implícitamente ustedes no van a ver que un vector diga sureste, noroeste o bueno, las direcciones cardinales, sino me lo van a definir por el vector unitario. ¿Qué quiere decir? Que él me va a decir hacia dónde está orientado. Si lo miramos aquí muy pequeñamente, es básicamente decir, bueno, el vector tiene una orientación 0,5 en i, 0,6 en j y 0,7, o bueno, 0,5, 0,6, 0,7. Aquí va a estar mi vector unitario. Y él me define la orientación del vector. No me sirve para otra cosa más que orientar el vector. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Por qué es importante definirlo? Bueno, aquí hay una deducción matemática. Si nos damos cuenta, aquí cuando nosotros hacemos alfa dividido x, la coordenada en x dividida la magnitud, lo que estamos haciendo como tal es el coseno director, ¿cierto? Y pues como aquí estamos haciendo lo mismo, entonces podemos decir que el coseno, que el vector unitario es la sumatoria, es la suma de los cosenos directores. Una deducción ahí, pero no es muy importante, pero es importante que lo sepan. Si nos vamos entonces ya a la definición como tal de un vector, esto sí es lo que nos interesa. Entonces un vector, lo tenemos en negrita, es por tanto la multiplicación de ¿qué? Y esto sí por favor se lo tienen que grabar para su vida. Es la multiplicación de la magnitud del vector. ¿Cuánto nos había dado a nosotros la magnitud? 10. Por el vector unitario. ¿Sí? Entonces en nuestro caso aquí vendría siendo que el vector A
se define como 10 por, ¿cuánto hemos dicho? 0.5 en i más, ¿yo para qué me complico? Yo soy bien. Me complico aquí escribiendo esto. Me demoro más y todo. Entonces aquí podríamos decir que 10, que es la magnitud multiplicada por 0.5 en i, más 0.6 en j, más 0.7 en k. Si nos damos cuenta, pues al multiplicar esto por esto, obtenemos el vector inicial, que el vector inicial era 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, esto básicamente es como qué, como descomponer el vector. ¿Es importante descomponerlo? Sí. Para solucionar problemas, generalmente yo hago mucho uso de esto, del vector unitario. Entonces, si yo conozco la magnitud y conozco el vector unitario, pues ya puedo decir cómo es el vectorcito. ¿Sí? Entonces, el del vector, un vector se descompone en estas dos cosas. ¿Entendido? Listo. Ya casi vamos a verle la aplicación porque mucha teoría y nada de práctica. ¿Listo? Entonces, acá. Todo esto era vectores. Vectores, vectores, vectores. Ahora veamos uno de los más utilizados que son los vectores fuerza. El vector fuerza es de los más utilizados. Entonces, tenemos que partir de algo que se llama el vector posición. El vector posición no es lo mismo que hemos visto en A, que es una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Pero él me define el punto final y el punto inicial de una fuerza. Un momento, por favor. Ya, volví. ¿Listo? Él me define entonces cuánto en X, cuánto en Y, cuánto en Z. Lo puedo dar en coordenadas cartesianas o en coordenadas rectangulares. Vean que aquí esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Da lo mismo decirlo así o decirlo así. Estoy definiendo un vector R, donde este es mi vectorcito R. ¿Sí o no? Entonces nada nuevo, ya lo hemos visto, ya está más, lo dominamos a la perfección. Entonces aquí podemos decir que listo. Ok, aquí ya vamos a hacer uso de todo lo que hemos hablado. Entonces vamos a definir un vector fuerza, donde ese vector fuerza lo debemos descomponer y vamos a decir entonces que el vector fuerza, un vector fuerza dado, este vector fuerza, no es más que la multiplicación de la magnitud de ese vector, tantos newton, 500 newton, 600 newton, 700 newton, lo que sea, newton, libras, libras fuerza, kilogramo fuerza, lo que sea, es una fuerza, un valor escalar, un número, ¿sí? Multiplicado por mi vector unitario o mi vector director, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí, estamos aplicando una fuerza en B, ¿sí? Estamos aplicando, tenemos una cadena pegada a la pared en A y le aplicamos una fuerza en B de 600 newton, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo que hallar el vector posición de esa fuerza. El vector posición es las coordenadas que tengo que usar, que tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, para llegar a este punto B. ¿Sí? Y a ese vector R le hallo el vector unitario, que viene siendo esto que está acá. Que básicamente es coger el vector posición que hemos definido aquí, R, que está definido aquí arribita, y dividirlo por su magnitud. Y ahí tengo el vector unitario para esta fuerza de 600 newton. ¿Listo? Entonces, así se descomponen las fuerzas normalmente y así es como vamos a resolver problemas en AutoCAD.
Le doy una magnitud, le doy un vector director y listo. Paramos de contar y empezamos a hacer nuestras deducciones. Y AutoCAD nos va a hacer todo. Usted no tiene que calcular absolutamente nada. ¿Listo? Lo único que tienen es que decirle, mi vector unitario va a ser este que está acá. ¿Entendido esto? Esto siempre es bueno saberlo. Bueno, es bueno saberlo o no. Es importante y no es negociable, lo deben saber. El vector unitario, entonces recuerden que no estamos haciendo otra cosa más que definirlo, como ya hemos visto. Vector unitario es coger el vector, cada una de las componentes y dividirla por la magnitud. Entonces no se confundan, no son dos vectores acá. Es un solo vector, solo que el vector fuerza se define por el vector posición. Y ese vector posición es el que me sirve a mí para decir, bueno, la fuerza está orientada en este sentido. ¿Listo? Entonces vean, aquí está U, R, que es R, ¿sí? Porque el vector posición es llegar a este punto P, ¿ok? Y listo. Ahora, cuando yo quiero proyectar un, un ¿cómo les explico esta parte aquí? Ya sé. Cuando yo quiero proyectar un vector sobre un eje coordenado, hago algo que se llama un producto punto, ¿sí? Producto punto es multiplicar, por ejemplo, yo quiero hallar la componente en X de un vector, entonces cojo el vector y lo multiplico por el vector unitario del ángulo de la coordenada que quiero hacer. Entonces, no se confundan acá. ¿Cuál es el vector unitario en X? Se los dije por aquí arriba, iniciando la sesión. El vector unitario en X, en Y y en Z. El vector unitario aquí es I, J y K. ¿Y dónde está orientado? En X. J, ¿dónde está orientado? En Y. Y K, ¿dónde está orientado? En Z. ¿Qué quiere decir? Que si quiero hallar, que si es el vector, esperen que me volví loco aquí subiendo y bajando. Por ejemplo, aquí, si quiero definir este vector acá, entonces yo digo, digamos que es un vector cualquiera F, ¿sí? O bueno, U de X, el vector unitario en X, va a ser igual a 1 en Y, ¿sí? Más 0 en J, más 0 en K. ¿Sí o no? Y lo aplica aquí también, solo que aquí es en Y. Aquí es aquí así. ¿Listo? UY. Y aquí sería el vector unitario en Z, entonces aquí sería 0. Este sería el 0 y este sería 1K. ¿Sí? Básicamente estoy diciendo cuáles son las componentes del vector unitario, del vector cartesiano. Y es el vector unitario de ese eje coordenado. ¿Sí? Básicamente me está diciendo, en X tengo una componente, en Y y en Z no tengo nada. Aquí lo mismo, en 0, en X y en Z no tengo nada. Tengo algo en Y. ¿Listo? Generalmente se representa con un 1. ¿Vale? Esto pues lo vemos en el sentido común, esto vendría siendo J. Perdón, K. No se escribe el 1 porque ustedes nunca escriben el 1. Aquí sería igual a J. Y aquí sería I. ¿Sí? Porque pues ni J ni K valen nada. Y el 1 pues nunca se representa, entonces I. Entonces por eso es que sale esta representación I, J, K. ¿Entendido? Pero esta es la representación del vector 0,1,0, por ejemplo, en el caso de la J, 0,0,1 y 1,0,0. Entonces lo que hacemos aquí nosotros, para hallar la componente a lo largo de un eje coordenado, ¿sí? Lo que hacemos es un producto punto. ¿Qué es un producto punto? Eso es muy fácil.
El producto punto es coger dos vectores. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, 4,2, 4,3. Aquí va un producto punto. 3,6, pongamos de nuevo 4. Supongamos que vamos a hacer el producto punto de esos dos vectores. ¿Qué hace uno? Multiplica X con X, Y con Y, Z con Z y lo suma. Entonces multiplico este con este con este y este con este. Entonces 4 por 2, 4 por 3 me da 12, más 2 por 6 también me da 12. Ve, pero que todo me dio 12. Y 3 por 4 me da 12. Entonces el producto punto de ese número, de la multiplicación, el producto punto de esos dos vectores me da 36. ¿Ok? Entonces siempre, pero es que esto también lo llaman el producto escalar, porque me produce un escalar. ¿Ok? Entonces X con X, Y con Y, Z con Z. Es muy diferente al producto cruz, que eso lo van a ver ustedes más adelante en su carrera, cuando uno habla de producto cruz que hace uso de la mano de la ley de la mano derecha y todo el asunto, y ahí sí suma, multiplica el X por todos, Y por todos, Z por todos y lo suma, pero pues generalmente el producto cruz, si multiplico dos vectores, me produce un vector, si multiplico dos matrices, me produce una matriz. Aquí el producto cruz, el producto punto me produce un escalar. Entonces supongamos, aquí tenemos un vector 5,8,9, suponiendo que ese es mi vector fuerza, 9, ¿ok? Ese es mi vector fuerza. Y quiero saber la coordenada en X. Obviamente yo sé que es 5. Obviamente yo sé que la coordenada en Y es 8. Y obviamente yo sé que la coordenada en Z es 9. O bueno, la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z son 5,8,9. Pero yo lo quiero hacer matemáticamente. Entonces, para eso, suponiendo, entonces lo tengo que multiplicar por el vector unitario en X. ¿Cuál es el vector unitario en X? 1,0,0. ¿Sí o no? ¿O no? Y si hacemos acá, entonces 5 por 8, perdón, 5 por 1 me da 5, 8 por 0 me da 0 y 9 por 0 me da 0, lo que por defecto entonces me da 5. ¿Eso era lo que estábamos esperando? Pues sí, era lo que estábamos esperando, sino que queríamos hacerlo matemáticamente. Entonces, esto aquí por este lado, y pues lo podemos hacer en el mismo sentido acá, solamente que aquí es con Y, aquí sería entonces 0, 1, ¿cierto? Y entonces aquí el que vale 0 es este, aquí este vale 8, y aquí este entonces por tanto vale 8, ¿sí? Y si lo hacemos entonces para Z, si lo hacemos aquí para Z, ¿ok? Entonces FZ, este sería el 0, este sería el 1, perdón, el 1, este sería el 0, y aquí tendremos un 9, y aquí también un 9, ¿cierto? Entonces sí, nosotros sabíamos, al ver el vector, inmediatamente nosotros sabíamos que era 5,8,9, entonces ya sabíamos que f de x era 5, f de y era 8 y f de z era 9, pero pues tenemos que sacarlo de forma matemática, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez nosotros definamos esto, vamos a entrar a hacer esto, hallar los cosenos directores, ¿vale? El coseno director de alfa, el coseno director de beta, el coseno director de gamma. Ya tenemos f de x, ya tenemos f de y, ya tenemos f de z. ¿Listo?
Y ahí seguimos la misma metodología. Coger, dividir la componente en X sobre la componente del vector como tal, la magnitud. Hallamos coseno a la menos 1 de esa división y hallamos alfa, beta y gamma. Y ya se puede decir que tenemos nuestro hermoso vector definido. ¿Listo? ¿Todos entendido? Ok. Entonces ahora, sí, pues para que toda esta carreta, ¿cierto? Entonces, porque lo vamos a usar en solución de problemas en AutoCAD. Juntamos la teoría con AutoCAD. ¿Listo? Entonces, primero que todo, tenemos que definir nuestros vectores unitarios de los ejes coordenados. O sea, U de X, U de Y y U de Z. ¿Sí o no? Hallamos las componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. ¿Ok? Hallamos la fuerza resultante. Graficamos la fuerza resultante y con ella obtenemos su magnitud. Realizamos el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. Esto que hicimos acá. Aquí no es hallar, sino hallar, hallar los cosenos directores de la fuerza resultante. Esto que está acá. Y reportar los resultados. Entonces hagámoslo. Normalmente uno se puede encontrar con un ejercicio de este tipo. Vamos a hacer aquí una pequeña modificación, recortar. Listo. Y aquí entonces decimos que f de 1 vale 600. Insertar una forma. No insertamos texto. Entonces f de 1, que ahora no puedo insertar un cuadro de texto. 600. 600 newton. Traer adelante. Adelante. Aquí. ¿Listo? Ok. Todos entendido. Entonces F1 vale 600, F2 vale 500 y F3 vale 450. Está 3, esto se ve mucho en los buques. Entonces, vamos aquí a definir este. Bueno, ahorita definimos cuánto tiene. Yo ya tengo esto dibujado. No me acuerdo qué valor le di a esto. Creo que 30 o 45. ¿Listo? Entonces a ustedes les dan este arreglo. Quieren saber la fuerza resultante que está actuando sobre ese grillete tras atar 3 barcos a él. Entonces un barco está ejerciendo 600 newton de fuerza, el otro está ejerciendo 500 y el otro está ejerciendo 450. ¿Listo? Si lo llevamos a nuestro AutoCAD, yo ya tengo esto dibujado por aquí, el 234. Ejercicio 234. No entiendo por qué no se deja poner bonito. ¿Me confirman si ven bien la pantalla? De hecho, podríamos hacerlo un poquito más pequeño. ¿Ahí alcanzan a ver bien? Sí, profe. Listo, muy bien. Ok, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer cuando hacen en AutoCAD y en cualquier problema, pues es dibujarlo, ¿no? Entonces ustedes dibujan lo que tienen el arreglo que tienen que hallar. Si quieren, cerremos aquí. Entonces aquí yo tengo mis 3 fuercitas. Ya tenía la solución. Tengo mis 3 fuercitas, entonces esta es mi fuerza. Vamos a poner aquí un texto. ¿Sí? F1, que es igual a 600 newton.
Esta va a ser acá mi F2 para cerrar la pantalla, ¿cierto? Para hacerlo más fácil. Mi F2 aquí va a ser F2 va a ser igual a 500 newton y F3 va a ser igual a 450 newton. F3 igual a 450 newton. ¿Listo? Ok. Verifiquemos. Tenemos 60 grados acá. Anotar aquí dimensión, acá por aquí angular, ¿cierto? X y Y. Listo. Ah, yo le puse entonces aquí 30 grados. A este sí. A este tiene un ángulo aquí de 60 grados, efectivamente. 60 graditos por aquí. Y este, ¿cuánto les da? Si están diciendo esto, ¿cuánto vale esto? 37. 37, efectivamente. Se lo habían grabado muy bien. Listo, entonces ya tenemos nuestro vector, nuestras cuestiones decididas. Entonces nos podemos olvidar de eso. Tenemos nuestro eje en X, en eje Y, pero pilas, pilas. Ustedes en AutoCAD no dibujan 600. Ustedes hacen un valorcito cualquiera. Si ustedes se dan cuenta, midamos, por ejemplo, cuánto mide esto. Entre acá y acá. Miren, mide, hagámoslo con lineal. Alineada. Mide 56. Este debe medir también 57. Y este mide 52. Entonces ustedes dirán, pero ¿y por qué mide eso y no mide los 600, los 500 y los 450? Porque en AutoCAD yo dibujo, el dibujo que yo hago lo voy a usar es para hallar mis cosenos directores. ¿Listo? Lo voy a usar para eso. No para dimensionar, no para dibujar los 600 acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer uso de estas cositas que tengo por aquí. ¿Ok? Entonces aquí ustedes establecen un valor chiquito, no importa cuál sea el valor, lo importante es que tenga las propiedades que están indicadas en el dibujo. Básicamente, ¿cuáles son las propiedades? La dirección. ¿Entendido? Entonces aquí esto valía 52, valía 53, esto valía, no me acuerdo, 57, no importa. Lo importante es que ustedes dibujen bien, o sea, que lo dibujen con los ángulos que le indica el problema. ¿Ok? Entonces ahora voy a dejar por aquí, el primer punto es definir los vectores unitarios de los ejes coordenados. ¿Cómo vamos a hallar nosotros los vectores unitarios de algo? Entonces le vamos a decir acá, vamos a usar la calculadora, le vamos a decir, bueno, por favor guárdeme el vector unitario de X, UX, por favor, va a ser vector unitario, se escribe así, vec1, ¿sí? ¿Entendido? Vec1 entre dos puntos. Entonces le voy a decir end, coma end. Entonces le voy a decir, por favor, hálleme el vector unitario de una línea que yo le voy a decir. ¿Cuál va a ser la línea que le voy a decir? Pues la línea del eje X, ¿cierto? Entonces él me va a decir, listo, ¿cuál línea? Entonces yo le voy a decir, bueno, tengo que tener un orden. ¿Desde de dónde a dónde va la línea? Pues parte del origen y termina acá. Entonces, si nos damos cuenta, nos dio 1,0,0. ¿Sí se acuerdan que nos debería haber dado eso? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Cuando vimos esto de vector unitario por aquí. ¿Sí se acuerdan que dijimos aquí 1,0,0, 0,1,0? ¿Sí? Entonces nos debería dar aquí también el vector unitario. Ahora en Y, ¿sí? Va a ser igual, el UI.
El vector unitario en Y va a ser entonces vec 1, eso no puede faltar, vec 1, con vec 1 yo le estoy diciendo a AutoCAD, hálleme el vector unitario. El vector unitario, pues AutoCAD internamente está haciendo, AutoCAD internamente está haciendo esto, ¿sí? Y me está arrojando unas coordenadas. Me está haciendo esto. Él internamente me está haciendo esto. Con el vector de posición, ¿sí? Me estás cogiendo el vector posición basado en 2 puntos, porque como yo le estoy diciendo entre 2 puntos, entonces le está cogiendo el punto final, el punto inicial y el punto final, y está hallando el vector, y a ese vector le está hallando la magnitud, está haciendo esa división y él me está reportando esto. Entonces AutoCAD me está reportando esto. ¿Ok? Cuando yo le digo vec 1, entre 2 puntos, ¿sí? End, coma, end. ¿Listo? Entonces, listo. Por favor, que sea entre este punto, que este va a ser mi punto inicial, ¿ok? Y que termine por aquí. Entonces, él internamente coge, calcula la distancia que hay de aquí a acá, me halla el vector, me saca la magnitud y ¡pum! Me arroja esto. ¿Era lo de esperarse? Sí. Entonces ya tenemos hecho la primera parte. Ya tenemos hecho esto. Ahora, hallemos las componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. ¿Cómo hallamos esas componentes de cada fuerza presente en el problema? Haciendo esto. Bueno, en realidad, haciendo esto. ¿Listo? Entonces le vamos a decir, la calculadora, o sea, vamos a descomponer, acuérdense que cuando yo les dije que hacer esto es descomponer el vector, es decirle tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, entonces vamos a hacerlo a la inversa. Como tenemos la magnitud y podemos hallar el vector unitario de cada vector, ¿cierto? Y si los multiplicamos, pues hallamos el vector en sus componentes, ¿sí o no? Entonces podemos decir aquí que F1 va a ser igual al vector unitario, perdón, a la multiplicación de la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? 600, ¿sí? Por el vector unitario entre 2 puntos, end, end, ¿sí? Si se dan cuenta, yo le estoy diciendo a AutoCAD que me haga esta multiplicación. Le estoy dando la magnitud porque me la dio el problema. Le estoy diciendo, mediante estos 2 puntos, hálleme el vector unitario, multiplíqueme y déme el resultado, como resultado, el vector. Entonces, si nos damos cuenta, aquí le estoy diciendo eso, magnitud, hálleme el vector unitario entre 2 puntos. ¿Cuáles puntos? Estos que yo le estoy definiendo acá, ¿sí? ¿Sí? Él me va a decir, bueno, este vector, esta fuerza está orientada en este sentido. ¿Ok? Por eso es que el dibujo me sirve única y exclusivamente para eso, para orientarme. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo, bueno, hágame esta multiplicación, yo le doy enter y me va a decir, listo, dígame qué entidades son. Entonces, yo le voy a decir, bueno, que sea entre este punto, o sea, el inicio y acá. Y él me dice, listo, agrandémoslo por aquí. 519,300,0. Tengan en cuenta aquí la notación. Depende mucho de sus computadores. Hay veces los computadores traen como que los decimales son con coma y las milésimas con punto. Eso depende mucho. Pero entonces esta es la coordenada en X, perdón, esta es la coordenada en X, coordenada en Z, perdón, coordenada en Y, coordenada en Z. ¿Entendido? Listo. Ahora bien, debemos hacer lo mismo para cada una de las otras 3 fuerzas. Entonces llamamos a la calculadora, le decimos que F2 entonces va a ser igual a ¿cuánto? La magnitud de 2 es 500, ¿sí? Por el vector unitario entre 2 puntos que me definen ese vector. ¿Cuáles son los 2 puntos? Acá y acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, entonces 250, bueno, ahí me lo boto, 250, menos 433,0. Y ahora lo mismo para la fuerza 3. Entonces, la fuerza 3 va a ser igual, entonces, a la magnitud, que es 450, por el vector unitario entre los 2 puntos que yo quiero que él me tome como vector unitario, ¿sí? Acá
y acá. ¿Listo? Me los tomó menos 270 menos 360. Listo, ya tengo todo. ¿Qué hago después? Para ya para acabar esto rápido. Allá hallamos esto. Hallamos la fuerza resultante. La fuerza resultante no es más que sumar las coordenadas. Entonces le vamos a decir entonces que llamamos la calculadora, le vamos a decir entonces la fuerza resultante. Hágame el favor, señor AutoCAD, súmeme la fuerza 1 con la fuerza 2 con la fuerza 3. Él va a sumar X con X, Y con Y, Z con Z. Los vectores se suman uno a uno. ¿Ok? Entonces me dice, listo, su vector resultante vale 499, menos 493,0. ¿Listo? ¿Entendido? Ahora vamos a graficar, esto ya quedó hecho acá. Vamos a graficar la fuerza resultante para obtener su magnitud. Entonces vamos a hacer una línea que parte del origen y que el punto final, ¿cuál va a ser? Esta de acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una línea donde el punto inicial es 0,0, ¿sí? Y el punto final, entonces vamos a llamar a la calculadora para llamar la variable. Entonces llamamos cal y me dice, listo, expresión. Entonces yo le digo FR, porque esa es la fuerza resultante. Entonces cuando yo llame FR, entonces él va a tomar que ese es el siguiente punto al que toca graficar. Y efectivamente vimos que no lo graficó por allá abajo. Entonces, ¿qué característica tiene este? Que este sí vale, que este sí tiene el tamaño, este sí es como tal el vector resultante. Entonces, vean la diferencia que hay entre el dibujito que yo hice, que fue únicamente algo gráfico, a uno que sí tiene en realidad la magnitud. O sea, este sí es el vector resultante si lo graficáramos con las magnitudes que son de 600, 500 y todo eso. ¿Ok? Lo graficamos y obtenemos su magnitud. Nos falta aquí obtener la magnitud. 10 minuticos y acabamos. 5 minuticos y acabamos. ¿Cómo hallo yo la magnitud de algo o la distancia de algo? La magnitud no es más que la distancia, ¿cierto? ¿Cómo la hallamos? ¿Ya lo vimos? La magnitud es la distancia. Entonces yo le voy a decir a AutoCAD, por favor, calcúlenme la distancia que hay entre estos dos puntos. Y esa va a ser mi magnitud del vector. Entonces yo le voy a decir, bueno, magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la distancia entre dos puntos. Tómeme la distancia entre end, end. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, tómeme la distancia que hay del gráfico que acabo de hacer. Entonces, acá, recordemos que no importa dónde lo tome, siempre y cuando sea de la mitad para allá, entre acá y acá. Listo, entonces mi vector resultante es 701. ¿Ok? Ya tengo la magnitud del vector resultante. Ahora realizo el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. Entonces, básicamente hago esto que está acá. Si se dan cuenta, tengo el vector resultante y tengo los vectores unitarios, que fue lo primero que hice cuando inicié. ¿Sí? O sea, uno ya podría decir, "Ay, pero ¿para qué hace eso?" Viendo pues que ya sabemos acá, si este es mi vector resultante, esta es mi fuerza resultante, pues ya sabemos que X vale esto, ya sabemos que Y vale esto y ya sabemos que Z vale esto. Pues sí, pero la idea es que usted no ingrese ningún valor, que AutoCAD lo calcule todo solito. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decirle la componente. Entonces vamos a hallar la componente en X de la fuerza, o bueno, vamos a hallar la fuerza resultante de su componente X. FRX va a ser igual a ¿qué? A esto que tenemos acá. El vector multiplicado, el vector, o bueno, la fuerza resultante, multiplicado por el vector unitario en X, porque me interesa hallar la coordenada de X. Recordemos que una coordenada la hallo haciendo producto punto. Entonces voy a decirle, listo, FRX va a ser igual a FR por el vector unitario en X. ¿Cuál es el vector unitario en X? Lo definí como UX, ¿cierto? En minúscula, sí. Aquí está, verlo.
UX. Entonces, ¿qué espero que me arroje? Pues 499 solito. Porque estoy extrayendo ese valor. 499. Ahora lo mismo, FR, pero ahora en Y, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza resultante por el vector unitario en Y, que ya lo tengo almacenado en una, mm, en una variable. ¿Listo? Y aquí entonces me da 493, 499 y menos 493. Entonces ya tengo la componente en X, la componente en Y de la fuerza resultante. Entonces aquí coronamos esta parte por aquí. Y ahora entonces hallamos los cosenos directores de la fuerza resultante. Que es básicamente hacer ¿qué? Esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Qué esperamos nosotros cuando ya hicimos el análisis de los cuadrantes? ¿Cómo me va a dar alfa y cómo me va a dar beta? ¿Se acuerdan? Alfa yo espero que me dé este valor que está acá. Entonces midámoslo. Así de rapidez porque ya me tengo que ir. Entonces esperamos que este ángulo nos dé más o menos 45 grados. ¿Y cuánto esperamos que nos dé beta? No nos va a dar esto, ¿cierto? No me va a dar 45. ¿Cuánto me tendría que dar? Recordando que en este caso alfa sería aquí y beta ¿desde dónde sería? Desde aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces espero que me dé 135 aproximadamente, más o menos. ¿Ok? Juan Suaza lo va a silenciar un momento, que espera. ¿Ok? Entonces hagamos esa multiplicación. Lo tenemos aquí. Entonces hallemos alfa, hallemos beta. Hallar esto pues no tiene sentido, no es necesario. Entonces hallemos alfa. Alfa entonces viene siendo el coseno a la menos 1 de fx dividido f. Si se dan cuenta ya tenemos todo. Entonces aquí hallemos. Calculadora geométrica. Digamos, entonces alfa va a ser igual a, ¿cómo decimos nosotros coseno a la menos 1? Yo les dije por ahí arccoseno. ¿Sí? Se escribe arccos. Pero AutoCAD se lo recibe como acos. Acos. ¿Sí? Como es alfa, entonces es FRX dividido FR. La fuerza resultante en X dividido la magnitud de la fuerza resultante. Ah, bueno, aquí es MFR, ¿no? Porque este es el valor, acuérdense. No es el vector, sino el valor, que vendría siendo este de acá. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? 44,61. ¿Tiene sentido? Sí, más o menos. Yo lo borré. ¿Cuánto si le mejoramos la resolución si le mejoramos la resolución, le ponemos 2 cifras decimales, 44,61. Entonces, ok, sí, está bien, 44,61 y arrastramos todas estas cifras decimales. Ahora hallemos beta. Beta, ¿cómo va a ser? Entonces, la calculadora métrica, entonces vamos a decir que beta va a ser igual a cos, eso no cambia, sigue siendo el arcoseno, pero ahora es que es la componente en Y dividido la magnitud de la fuerza resultante. ¿Sí? Y me da 134,61. Efectivamente, si nosotros restamos esto de esto, me da 90. Pero pues nosotros ya entendemos por qué me da 134, ¿sí? Porque es todo esto que está acá. Y listo, hallamos los cosenos resultantes, los cosenos directores, perdón, y reportamos los resultados. ¿Cómo reportamos los resultados? Normalmente, entonces, ustedes hacen su planito, su plano. En esta zona, colocan el enunciado del problema. Ah, bueno, aquí está el rótulo, ¿no? En esta zona, ustedes colocan el problema, aquí lo resuelven y sobre el rótulo colocan las respuestas. ¿Entendido, muchachos? Y eso es todo.
Así se resuelven problemas en AutoCAD. Bueno, problemas de vectores haciendo uso de AutoCAD. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, si tienen dudas, pues obviamente recuerden que los jueves ustedes pueden entrar a consultar lo que no entiendan. A ustedes como tarea les van a quedar estos dos ejercicios, estos dos. Obviamente uno muy parecido al que hicimos y uno que los va a exigir un poquito más. Ah, no, estos son los ejemplos, los problemas. ¿Sí? Estos son uno muy parecido al que acabamos de hacer y uno en 3D, donde pues ustedes han visto estos mastiles, hay unas cuerdas que lo sujetan, ¿sí? Entonces básicamente lo que tienen que hacer es algo parecido a esto. Solamente que hacen el dibujo, pero en 3D. Pero la solución sigue siendo exactamente la misma. Si tienen dudas, pues pueden verificar en el canal de YouTube. Este sí lo solucioné. Un problema parecido lo hice el semestre pasado en clase. ¿Sí? En caso de que no lo puedan resolver. Pero yo sé que lo van a poder resolver. Si pueden resolver este porque es lo mismo. Solamente que ya tienen que agregarle una tercera coordenada, FRZ. ¿Sí? Pero el concepto sigue siendo el mismo. Estos pasos siguen aplicando igualitos. Vectores unitarios, o sea, no cambia si es en 2D o en 3D, igualito. ¿Ok? Esos son los ejercicios, yo les subo y Profe, todo, yo este les documento actualizo los... todo. Yo les subo este documento, obviamente, este PDF y el video de la sesión. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. Y si tienen dudas, entonces me las escriben. Y si pues es algo más grave, pues nos vemos los jueves en la sesión de dudas. ¿Vale? Ahora no me dejó grabar. No me dejó detener